Bueno, ¿cómo va, gente? Yo acá en un domicilio comenzando limpieza de tanque. Estoy descargándolo. Este es un tanque cisterna, obviamente. Ahora van a ver la bomba que lleva el agua para arriba, al tanque elevado, hablando un poco más técnicamente. Pero bueno, sí, hay un colchón importante de tierra, de sedimentos, bueno, bacterias, ese tipo de cosas, que a veces pasa que, bueno, hacen reparaciones en los caños maestros o en colectora, como le llaman el servicio especializado de aguas argentinas, acá en este caso. Y bueno, no cortan los caños de presión, ya sea porque las llaves no cierran o porque, bueno, no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, toda la tierra que ingresa, cuando están haciendo esas reparaciones, termina llegando a los domicilios, como cuento siempre en estos casos, ¿no? En este caso o en casos similares hay un tanque cisterna que decanta, pero bueno, cuando la subida es directa al tanque elevado, se puede producir eh, en forma más notoria todavía. Este cliente comenzó a notar particularmente que el agua ya estaba saliendo turbia, o sea que el tanque arriba ya decantó todo lo que pudo y dejó pasar, bueno, esta tierra a lo que sería el servicio. Así que bueno, voy a hacer las dos limpiezas de tanque. Vamos a vaciar, tengo que limpiar la bomba, que también está con tierra, y después les voy a comentar cómo es ese tema. Eh, pero bueno, ya van viendo que los caños tienen sus años, acoples rápidos por doquier, porque bueno, no es de mal plomero usar acople rápido. De hecho, uno de los videos más vistos, creo que el más visto de mi canal, trata de acoples rápidos, así que voy a hacer una reedición de ese tema, porque a veces todavía me consultan alguna duda. Están los que dicen que no se amura. Yo es una pieza que utilizo, me parece válida, la utilizo desde que salió prácticamente. Y ni hablar de lo que es acople codo, acople T, bueno, ya lo he dicho en otra ocasión. Siempre repito lo mismo, pero porque sigo con mi línea de pensamiento, no por otra cosa. El saludo a los amigos de siempre, entre ellos mi amigo Miguel, mi amigo Tito, mi amigo Cobursa, Zapito, Juanqui, el amigo Maxi. Bueno, esta es la caja de plomería ahí en su esplendor. Después me preguntan por qué, por ejemplo, vamos a checar un poquito el foco, por qué las llaves quedan en este estado, así pulidas, o bueno, quizás podría pensarse maltratadas, porque la plomería las lleva a esta situación. Es así. Por eso tenemos los tableros en el taller. Digo, tenemos los técnicos, yo en mi taller, sacando a Jorgito, que está en otra ala del taller, en lo que era el taller de Antonio, mis herramientas las tengo en el tablero. Así que bueno, les mando ahí siempre en punga las MEX y las Stanley, herramientas que, si bien tengo mejores obviamente, son herramientas que nunca me han dejado tirado, nunca me han dejado a pie, y las recomiendo muchísimo, eso ya lo saben. Bueno, voy a seguir moviendo la chocolatada acá y después le voy a poner un par de productos, lo voy a armar nuevamente, lo voy a llenar, voy a desarmar la bomba, seguramente grabe un videito de eso. Y nada, los invito a otra charlita esta noche de Siciliano en su taller.